En este video vamos a continuar con la manipulación de la base de datos que creamos en el video anterior. Entonces vamos a estar creando tablas para la base de datos escuela 463371. Estas tablas les vamos a definir sus atributos y vamos a especificar qué tipo de datos es el que lleva cada atributo. También vamos a ver las relaciones que existen entre las tablas y vamos a realizar las inserciones de todos los registros con los que vamos a estar trabajando. Este es el esquema en general. Como podemos ver, tenemos tres tablas principales: la tabla de alumnos, tabla de asignaturas y tabla de profesores. Cada una viene especificada con sus atributos. Por ejemplo, en la tabla de alumnos tenemos el DNI, nombre, apellidos, edad, ciudad, teléfono y dirección. Al igual que en las tablas de asignaturas y profesores, pues tenemos sus atributos. Podemos ver que en cada una de las tablas viene especificado la clave primaria, por ejemplo en la de profesores, que es el DNI del profesor, y también podemos observar que el DNI del profesor aparece en la tabla de asignaturas. Entonces vamos a ver cómo hacer este tipo de relaciones entre tablas, además de que tenemos otras dos tablas, que es la tabla estudia y la tabla imparte, las cuales son relaciones. La tabla estudia es una relación entre la tabla alumnos y la tabla asignaturas, y la tabla imparte es una relación entre asignaturas y tabla profesores. Entonces vamos a continuar con el video para realizar todas las instrucciones en MySQL Workbench. Lo primero que vamos a hacer es crear las tablas. Entonces entramos a MySQL Workbench. Aquí ya previamente había ejecutado algunas instrucciones para usar la base de datos que creamos en la actividad pasada. Y bueno, aquí ya habíamos escrito la instrucción de SQL para crear la tabla de alumnos. Como podemos ver, aquí están todos sus atributos, como el DNI, el nombre, los apellidos, la edad, el teléfono, dirección y ciudad. Cada uno de estos atributos debe de venir especificado sobre el tipo de dato que va a contener. Y también podemos ver que especificamos que no puede ir vacío este atributo, como es en el caso del nombre, los apellidos y el DNI del alumno. Estos forzosamente deben de tener algún valor. Los demás pueden ir con valores vacíos. Y al final especificamos que nuestra clave primaria va a ser el DNI del alumno. Como podemos ver, este comando ya lo había ejecutado, entonces aquí vemos que esta tabla pues ya existe. Ahora vamos a ver la tabla de profesores. En esta tabla pues nuestra clave primaria va a ser el DNI del profesor y va a contener todos estos atributos como el nombre, los apellidos, número de cuenta, teléfono, dirección, especialidad. Al igual que en la tabla de alumnos, el nombre, el apellido, los apellidos y el DNI pues son atributos que deben de contener un valor forzosamente, y sobre todo el DNI, que es nuestra clave primaria. Los demás pueden ir vacíos. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción y con esto ya debemos de tener nuestra tabla creada. Ahora para la tabla de asignaturas tenemos esta instrucción, pero como podemos ver aquí tenemos el DNI del profesor, que es para pues tener la información de qué profesor es el que imparte cada asignatura. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear una referencia hacia la tabla de profesores. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, para especificar que existe una relación entre el DNI-P de la tabla asignaturas con el DNI-P de la tabla profesores, tenemos que escribir lo siguiente. Bueno, primero vamos a especificar que este no puede ser un valor nulo.
Luego vamos a hacer referencia a profesores y entre paréntesis vamos a especificar el atributo al que estamos haciendo referencia. En este caso es DNI-P. Con esta última instrucción, lo que tratamos de hacer es que cuando se actualice el DNI en la tabla de profesores, también lo haga en la tabla de asignaturas. Lo mismo para cuando se elimine. Si se elimina el DNI-P de la tabla profesores, también lo hará en la tabla asignaturas. Y por último, pues tenemos especificada nuestra clave primaria, que es el código de la asignatura. Ahora vamos a crear la tabla. Ejecutamos show tables para ver si se crearon. Y como podemos ver, ya están ahí las tres tablas. Lo que sigue es crear la tabla de Studian y la tabla de Imparte, que será algo similar a la tabla de asignaturas que acabamos de crear. Empezamos con la tabla de Studian. Entonces le damos Create Table, Studian, y empezamos a escribir los atributos que va a tener esta tabla. Bueno, primero necesitamos el DNI del alumno. El cual vamos a hacer referencia de la tabla de alumnos. Después necesitamos el código de la asignatura de la tabla de asignaturas. Y vamos a agregar un atributo más, que va a ser la nota de un alumno en una asignatura. Para especificar que esta tabla es una relación entre dos tablas, vamos a poner como llave primaria dos atributos, que es el DNI del alumno y el código de la asignatura. Cuando creamos una tabla que es una relación entre dos tablas, podemos tener dos claves primarias, que es la que especifica la relación entre estas dos tablas. Ejecutamos la instrucción. Ejecutamos show tables. Y podemos ver que ya está creada la tabla Studian. Ahora seguimos con la tabla de Imparte. ¿Qué pasa si ya creamos una tabla y nos olvidamos de agregar un atributo o queremos cambiar algo? Pues todavía podemos modificar esta tabla con el siguiente comando. Especificamos qué tabla es la que queremos modificar. En este caso es la de Studian. Y mediante esta instrucción add es donde le vamos a decir qué atributo es el que vamos a agregar a la tabla. En este caso va a ser convocatoria alumno asignatura.
y este va a tener un valor de tipo entero. Ahora ejecutamos el comando. Vemos aquí que ya se realizó. Y cómo podemos darnos cuenta de que nuestros atributos y los tipos de datos que necesitamos son los que describimos en el comando de SQL. Vamos a utilizar la siguiente instrucción: subscribe. Luego especificamos la tabla que queremos que nos describa. Y como podemos ver, nos muestra la tabla con sus atributos y el tipo de dato que contiene cada una. También cuál es la clave primaria y si esta tiene un valor nulo. Bueno, ya tenemos nuestras tablas, pero como podemos ver, aún no hemos insertado ningún registro en ninguna de ellas. Lo podemos comprobar de la siguiente manera, con la siguiente instrucción. En este comando vamos a seleccionar la tabla de alumnos y le vamos a pedir que nos muestre todos los registros que tiene. Y podemos ver que hasta el momento no hay ningún registro. Si lo hacemos con cualquiera otra de las tablas, vamos a ver que pues no tiene ningún registro. Entonces para insertar registros a las tablas lo vamos a hacer mediante el comando insert into. Luego vamos a especificar la base de datos en la que vamos a insertar los registros. Después vamos a colocar un punto y la tabla en la que se van a insertar los registros. En este caso vamos a elegir la tabla de alumnos. Y ya podemos empezar a especificar primero los atributos que vamos a agregar y después el valor que va a contener cada atributo. Que aquí ya le estamos diciendo que queremos agregar el DNI, el nombre, los apellidos, edad, teléfono, dirección y ciudad. Y después vamos a especificar los valores.
Ejecutamos la instrucción. Podemos ver que aquí nos marca un error. Que esto es debido al nombre que le dimos al atributo. Entonces vamos a buscar cuál es la diferencia y corregirlo. En este caso tenemos mal escritos los atributos de los apellidos. Ahora sí lo ejecutamos y como podemos ver, ya nos agregó esta fila a nuestra tabla. Entonces vamos a comprobar que se haya agregado correctamente. Como podemos ver, aquí tenemos ya la tabla y el registro que acabamos de agregar. Bueno, ahora vamos a agregar más registros a la tabla de alumnos y a las demás tablas. Estos pues ya los tengo realizados, solamente voy a copiar y pegar para hacer el video más corto. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos varias instrucciones para agregar más filas a la tabla de alumnos. En esta ocasión no estoy especificando el atributo que se va a agregar, porque cuando nosotros agregamos todos los atributos, pues no es necesario especificar cuáles son los que se van a agregar. Esto es únicamente cuando vamos a agregar ciertos atributos. Por ejemplo, si solamente quisiéramos agregar los atributos que no pueden ir vacíos, como el DNI, nombre y los apellidos, pues tendríamos que especificar, en este caso, qué atributos vamos a agregar, como en la primera instrucción que hicimos. Entonces vamos a ejecutar estos comandos y como podemos ver ya se agregaron a la tabla. Nada más para confirmar que se hayan agregado correctamente. Ejecutamos select y como podemos ver ya aquí están todos los registros. Ahora imaginemos que uno de nuestros alumnos cambia de dirección. Vamos a decir que el alumno con DNI 1002, que es Juan Gutiérrez Juárez, cambió su dirección. Entonces, ¿cómo podemos actualizar nuestra base de datos? Pues lo vamos a hacer mediante la siguiente instrucción, que es update. Especificamos la base de datos en la que vamos a trabajar. La tabla. Y mediante set vamos a especificar el atributo en el que se va a realizar el cambio. Va a ser en dirección AL y le vamos a dar el nuevo valor que va a tener este atributo. Where nos va a ayudar para poner una condición. En este caso, como queremos modificar únicamente la dirección del alumno con el DNI 1002, entonces vamos a establecer esa condición. Aquí lo que va a hacer es cambiar la dirección del alumno con que tenga el valor 1002 como DNI.
Ejecutamos y seleccionamos la tabla nuevamente. Y podemos ver que el alumno con DNI 1002, Juan Gutiérrez Juárez, ya tiene como dirección Volcanes, que es la instrucción que nosotros dimos mediante SQL. Ahora vamos a continuar con las demás inserciones. Aquí vemos todas las inserciones que se van a hacer en la tabla profesores, en la tabla asignaturas y en la tabla estudian. Entonces vamos a ejecutar todos estos comandos. Y ahora, para asegurarnos de que todos los registros están correctamente en sus tablas, vamos a hacer una consulta en cada una de las tablas. Vamos a ejecutarlos de uno por uno. Aquí vemos en la tabla profesores, ya se encuentran los registros que habíamos indicado. Lo vemos en la tabla asignaturas. Vemos que tenemos correctamente el código de la asignatura, nombre de la asignatura, los créditos, la facultad y el DNI del profesor que imparte esa asignatura. Si vamos a la tabla de estudia, vamos a ver la relación del DNI del alumno. Esto quiere decir que el alumno con DNI 1000 está cursando la asignatura con código 62246 y la 68123. Aquí podemos ver las notas y la convocatoria. Y por último, la tabla que ya habíamos visto, que es la de alumnos, que serían estos registros. Entonces, como podemos ver, con estas consultas podemos verificar que todos los registros que hayamos insertado en las tablas pues estén correctamente. Ahora vamos a seguir con las instrucciones de la actividad y que nos dicen agregar un comando para eliminar de la tabla de asignaturas una de las asignaturas, y esta tiene que ser eliminada mediante el atributo código de la asignatura. También vamos a agregar un comando para actualizar de la tabla de alumnos la dirección de un alumno, y esta tiene que ser actualizado mediante la condición del atributo DNI del alumno. Agregar un comando que muestre el nombre del profesor que imparte la asignatura de dibujo 2. Esto lo vamos a hacer mediante una consulta. Y por último, agregar un comando para encontrar para una asignatura específica, por ejemplo dibujo 2, los DNI del alumno, de los alumnos que están inscritos en esa materia. Entonces vamos a MySQL Workbench para realizar todas estas instrucciones. Bueno, entonces vamos a trabajar primero con la tabla de asignaturas para hacer la primera instrucción. Como podemos ver, estas son las asignaturas que tenemos dadas de alta en esta tabla. Entonces vamos a elegir una para eliminarla de la tabla. Vamos a utilizar el atributo código de asignatura para eliminar la asignatura como nos dice en la instrucción. Entonces vamos a utilizar el comando delete.
Y para utilizar el atributo código de asignatura lo vamos a utilizar mediante la condición where. Vamos a elegir nosotros la asignatura de cálculo 1. Entonces vemos su código de asignatura es 62325. Ejecutamos la instrucción y volvemos a consultar la tabla. Como podemos ver, ya nos encuentra la materia de cálculo 1. Ahora seguimos con la siguiente instrucción. Ya nos dice agregar un comando para actualizar de la tabla de alumnos la dirección de un alumno. Entonces ahora vamos a trabajar con la tabla de alumnos. Y aquí nos dice que tenemos que usar el atributo DNI de alumno como una condición para realizar esta instrucción. Entonces vamos a MySQL Workbench y bueno, vamos a consultar la tabla de alumnos antes. Y vamos a actualizar la dirección del alumno con DNI 1004, que es Ana. Vamos a actualizar su dirección. Aquí especificamos que es de la tabla de alumnos. Con set vamos a agregar el nuevo valor del atributo dirección. Y mediante la condición where es donde vamos a utilizar el DNI del alumno para que solamente al alumno con DNI 1004 se actualice la dirección. Ahora vamos a ejecutar la instrucción. Consultamos nuevamente la tabla de alumnos y buscamos al alumno con DNI 1004. Como podemos ver, su dirección ya está actualizada al valor que le definimos. Ahora vamos a realizar la tercera instrucción, que nos dice agregar un comando que muestre el nombre del profesor que imparte la asignatura de dibujo. En esta ocasión, como tenemos el nombre del profesor en la tabla de profesores y el nombre de la asignatura de dibujo 2 solamente en la tabla de asignaturas, pues tenemos que hacer una consulta que involucre estas dos tablas. Este tipo de consultas se llaman joins en SQL. Entonces, vamos a ver cómo se hace este tipo de consultas. De igual forma usaremos el comando select, pero lo haremos de la siguiente manera. Vamos a seleccionar de la tabla profesores el DNI del profesor, el nombre del profesor,
y el nombre de la asignatura. De las tablas profesores y asignaturas. Para poder hacer uso de estas dos tablas tenemos que definirlas aquí después de from y separarlas mediante una coma. Ahora vamos a agregar la condición y lo que vamos a comparar es el DNI del profesor de la tabla de profesores con el DNI de la tabla de asignaturas. El DNI del profesor de la tabla de asignaturas. Y también vamos a comparar que el nombre de la asignatura sea dibujo 2. Entonces, mediante estas dos condiciones, donde se compara el DNI del profesor en ambas tablas y donde se busca la fila donde el nombre de la asignatura sea dibujo 2, es como vamos a obtener el nombre del profesor que imparte la asignatura de dibujo 2. Lo seleccionamos y lo ejecutamos. Como podemos ver, aquí obtenemos ya la consulta que nos dice que el profesor con DNI 1015 con nombre Mario es el que imparte la asignatura de dibujo 2. Ok, por último vamos a realizar la cuarta instrucción que dice agregar un comando para encontrar para una asignatura específica las DNI de los alumnos que están inscritos. Entonces, en esta instrucción vamos a involucrar tres tablas. Vamos a estar involucrando la tabla de estudia para verificar qué alumnos se encuentran inscritos en alguna materia mediante el DNI de alumnos y el código de la asignatura. Vamos a utilizar también la tabla de asignaturas en el que pues vamos a necesitar usar el nombre de la asignatura. O sea, vamos a utilizar esta columna. Y pues por último vamos a utilizar la tabla de alumnos, que es de donde vamos a obtener los nombres de los alumnos que están inscritos en alguna materia. Bueno, para hacer esto, pues nuevamente haremos uso de los joins de SQL y lo haremos mediante la siguiente instrucción. Vamos a seleccionar el DNI del alumno de la tabla de alumnos. También vamos a seleccionar el nombre del alumno para que la consulta nos dé el DNI y el nombre del alumno. Vamos a especificar que haremos uso de la tabla de alumnos, la tabla estudian y la tabla asignaturas. Y por último agregamos las condiciones. Primero debemos de comparar que el DNI del alumno de la tabla de alumnos sea igual al DNI alumno de la tabla estudian. Y vamos a comparar que el código de la asignatura de la tabla estudian sea igual al código de la asignatura de la tabla asignaturas.
Por último, vamos a comparar que el nombre de la asignatura sea igual a dibujo 2 para, para utilizar esta asignatura como ejemplo. Y ahora si seleccionamos la instrucción y ejecutamos, podemos ver que nos da los DNI y el nombre de los alumnos que están inscritos en la materia de dibujo 2. Si lo cambiamos, si cambiamos la materia, vamos a ver qué otra materia podemos seleccionar. Vamos a seleccionar Química 1. Volvemos a ejecutar la instrucción y ahora nos debe de dar los alumnos que están inscritos en la materia de Química 1 y sus DNI. Lo mismo si seleccionamos la materia de Inteligencia Artificial. Vamos a obtener los DNI y los nombres de los alumnos inscritos en esta asignatura.